Bienvenidos a Diálogos en el Colegio de Sinaloa, una producción de El Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Archivos y Bibliotecas. El día de hoy, nuestra invitada es la doctora María del Consuelo Maquíbar, con el tema Luz y Tinieblas en la Iconografía Cristiana. Como siempre, los anfitriones seremos el maestro Carlos Azueta Manjarrés y quien les habla, Gerardo Osornio. La doctora Maquíbar obtuvo la licenciatura, maestría y doctorado en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora e investigadora emérita del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue investigadora y directora del Museo del Virreinato en 2 periodos. Actualmente trabaja en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es autora de más de 100 artículos sobre arte colonial mexicano, historia de la Iglesia en México e iconografía religiosa de la Nueva España. Ha escrito varios libros con temas relacionados al arte religioso novohispano. Es parte también del Sistema Nacional de Investigadores. Le cedo la palabra al maestro Carlos Azueta Manjarrés y le doy la bienvenida cordialmente a la doctora María del Consuelo Maquíbar. Maestro, Muchas por favor. gracias. Gracias. Gracias, Gerardo, y muchas gracias a ti, Consuelo, por tu generosidad siempre hacia nosotros, el Colegio de Sinaloa, que cuantas veces te pedimos que nos ayudes, siempre nos tiendes la mano. En esta ocasión, participando en este programa, Diálogos en el Colegio, en el que tratamos de llevar al auditorio temáticas muy diversas, pero siempre muy interesantes. Tú eres una colaboradora del Colegio de Sinaloa por casi, si no es que ya 20 años, desde que viniste por primera vez al seminario La Religión y los Jesuitas en el noroeste novohispano. Eres allí decana y en esta ocasión, como en otras muchas en las que nos has acompañado en las diferentes ediciones del seminario, nos traes un tema que yo creo que va a interesar a muchos, a una muy buena parte de nuestro auditorio. Esta tarde, la doctora Maquíbar nos hablará del uso de la luz y las tinieblas en la iconografía cristiana. La luz, nos dice la doctora Maquíbar, no ha sido utilizada como un elemento fortuito en las composiciones artísticas, sino por el contrario, siempre ha tenido un valor en sí misma. Bien sea porque los pintores se han valido de ella con creatividad e ingenio para destacar algún asunto, o también porque con la intención de despertar los sentimientos del espectador, imprimiendo el dramatismo requerido en alguna sección de la obra, reforzando así expresiones y actitudes de los personajes. Y supongo entonces que nos harás un repaso del uso de este recurso, desde las primeras expresiones artísticas hasta las, no sé si las más recientes, pero sí seguramente llegaremos hasta el barroco y quizá un poco más. Consuelo, tienes la palabra y estamos aquí muy atentos para escuchar tu exposición. Carlos, 1.000.000 de gracias. Gracias, Gerardo, también. Para mí siempre es un placer colaborar con el Colegio de Sinaloa, que, como Carlos bien dijiste, yo ya no sé cuántos años son, pero siempre asisto con mucho agrado a las reuniones del seminario de la Compañía de Jesús, que siempre además me han aportado nuevos conocimientos y sobre todo tan interesante que es el compartir con los colegas el tema que para mí siempre ha sido motivo de mis investigaciones. Ciertamente el tema que escogí cuando me invitaste para el día de hoy, para mí tiene un gran significado y es un tema sumamente amplio, pero traté de acotarlo para dar una visión general de lo que para mí significa en la revisión que hice del arte universal y desde luego tomando ejemplos del arte novohispano. Entonces, cuando ustedes me digan, pues iniciamos. Cuando usted guste, doctora, adelante. Si gusta compartirnos sus diapositivas, de una vez, por favor. Perfecto. ¿Así está correcto? Sí. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. ¿Ahí las puede usted cambiar? Sí, perfecto. Muy bien. Bien, entonces empezamos. En el Génesis, primer libro de las Sagradas Escrituras, se narra lo siguiente.
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios se agitaba sobre la superficie de las aguas. Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció. Fue el día primero. Esto nos lo dice el Génesis en su primer capítulo. Desde el primer día de la creación, luz y tinieblas aparecen enfrentadas. Sin embargo, como la siente el texto, Dios vio que la luz era buena. De ahí que se afirme que de todas las obras de la creación, la luz parece ser la más excelente, ya que con ella empezó Dios a adornar el mundo. De aquí viene seguramente que para el catolicismo, la luz simboliza la vida, la salvación. En cambio, las tinieblas son símbolo del mal, de la desgracia, son el castigo, la perdición y la muerte. Sin duda, la mejor interpretación de este pasaje de las Sagradas Escrituras ha sido el extraordinario trabajo que llevó a cabo Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina entre 1508 y 1512. A lo largo de esta charla, pretendo mostrar cómo las imágenes siempre han sido un instrumento didáctico de la Iglesia, especialmente a partir del siglo IV. La Iglesia se ha valido de imágenes para mostrar a los fieles lo que con palabras se ha expresado a lo largo de los siglos, bien sea con base a las enseñanzas de Jesucristo, recabadas en la Biblia, en la historia sagrada y en los sermones de los predicadores, así como también en otros textos sagrados. Por lo anterior, y a manera de advertencia, que tal vez a ustedes les va a parecer un poco mi intervención, pues doctrinal, ¿verdad?, confesional, pero sin embargo, dado el tema, debo referirme a ciertas verdades sustanciales del cristianismo. Y la manera, además, que a mí me ha interesado mucho, cómo los artistas de todos los tiempos, las han abordado para la mejor comprensión de los fieles. Veamos la luz en las Sagradas Escrituras. En los textos bíblicos hay innumerables pasajes en los que se hace alusión a la luz como un elemento clave o simbólico de las enseñanzas de Cristo, quien desde la edad de 12 años, según nos narra el Evangelio, predicó a los doctores del Sanedrín, pasaje bíblico que ha sido representado en escultura y pintura, tal como tenemos estos dos ejemplos. Este que realmente es sumamente antiguo, contra este donde ya tenemos un trabajo escultórico español. Es sobre todo en la pintura y el grabado que se hace más evidente la intención de los artistas de mostrar este principio religioso. Tal es el caso de Rembrandt en este grabado, quien con claroscuros enfatiza la imagen de Cristo. Aquí lo tenemos de una manera extraordinaria. Con claroscuros, como digo, enfatiza su imagen, tomando en cuenta su propia aseveración. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. También en el epistolario paulino se observa que está presente el binomio luz-tinieblas en algunas de sus expresiones, como esta, porque todos sois hijos de la luz. En este caso que vemos a Cristo en la barca con sus apóstoles y discípulos, dice, todos son hijos de la luz e hijos del día, no lo sois ni de la noche ni de las tinieblas. El mismo San Pablo, que aquí lo tenemos predicando, exhorta a sus discípulos a dejar a un lado las obras de las tinieblas y a revestirse de las armas de la luz. Esto lo dijo en una de sus cartas que mandó a los romanos. En tanto que a los efesios, así les habló a propósito de su conversión. Fuisteis algún tiempo tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor.
Andad pues como hijos de la luz. El fruto de la luz es todo bondad, justicia y verdad. Hay que escuchar esto porque realmente en todos esos sermones, etcétera, que son a partir de las parábolas de Cristo, los apóstoles, los evangelistas, van dando pauta de todo lo que significaba estas palabras. De los párrafos anteriores, se puede interpretar que el bien, la bondad, lo que viene de Dios es la luz, lo luminoso, lo brillante. En cambio, el mal viene de la noche, de las tinieblas, de la oscuridad. Expresiones estas que sin duda tienen en el arte extraordinarias representaciones. Desde luego los pintores en muchas de sus obras dan buena cuenta de esto. Vamos a ver ahora los rompimientos de gloria. La luz es el símbolo patrístico del mundo celestial y de la eternidad. Esto en esta que es una de nuestras obras maestras del arte colonial, tienen ustedes aquí, como dice el letrero, la cúpula de la Catedral de Puebla, que fue pintada por Cristóbal de Villalpando, uno de nuestros grandes pintores del principio del barroco. Y tienen ustedes cómo, desde luego, se aprovecha la arquitectura del edificio para plasmar este maravilloso conjunto que nos habla de la gloria celestial con la Virgen María al centro y el Espíritu Santo del que se derrama la luz, del cual hablaremos más tarde muy claro. Las almas separadas del cuerpo, nos dice San Bernardo, serán zambullidas en un océano inmenso de luz eterna y de eternidad luminosa. Esta afirmación fue muy utilizada por los artistas como el que vemos en sus pinturas, en esto que conocemos en el arte como los rompimientos de gloria, que representan la excelencia del plano celestial con respecto al plano terrenal. También en las representaciones alusivas a los pasajes de las vidas de los santos, como en este caso San Antonio de Padua y Santa Rosa de Lima, los artistas van a hacer hincapié justamente en estos personajes santos, porque además de todo, en ambos tuvieron, nos dice, la milagrosa presencia del niño Jesús en sus brazos físicamente. Entonces de ahí viene el que los artistas, desde luego, la luz que emana del cuerpo del niño Dios, desde luego se refleja en los santos. Otro ejemplo sin igual es la famosa obra del Greco, que pintó a manera de narración portentosa en el entierro del conde de Orgaz, obra extraordinaria que se puede admirar en la Catedral de Toledo. El personaje que va a ser enterrado es el conde de Orgaz y siempre se alude a la vida casi de santo que tuvo el personaje. Y entonces el Greco lo que hace es, desde luego bajo toda una simbología, hacer que sea ni más ni menos que San Agustín y San Esteban los que van a cargar el cadáver del conde de Orgaz con la presencia ni más ni menos que de San Francisco de Asís. Y el Greco, ¿qué hace? Nos divide esta obra maravillosa en dos planos. El plano terrenal, donde el Greco pinta toda una serie de personajes que desde luego fueron retratados, y el más importante desde luego para lo que está significando, el plano celestial, donde ahí ya está la Virgen María, San Juan Bautista y desde luego Cristo, esperando el alma que va desde luego subiendo hacia la gloria celestial. ¿Esto qué significa? Pues está dándonos la pauta de lo que este personaje simbolizó para la población toledana. En muchas ocasiones, las pinturas que conocemos como rompimientos de gloria, como el que vimos justamente de nuestra catedral poblana, se aprovechan
Y esto se los quise traer porque es un ejemplo que no está en México, es un ejemplo madrileño de una de las grandes, grandes construcciones barrocas, donde justamente vemos este interés de mostrar la luminosidad en una cúpula en la que justo los santos, los ángeles, etcétera, están haciéndole creer a los fieles que van a levantar la vista para ver esta cúpula lo que les puede esperar si su vida va a ser una vida de santidad para gozar de esta gloria celestial. Bien, desde luego, el tema de la Santísima Trinidad tiene que estar bajo una gloria luminosa. Es siempre el tema que va a colocarse, todos los artistas lo van a colocar en la gloria celestial y donde vamos a ver a Dios Padre como un anciano, reverente, etcétera, a Dios Hijo como se le vio en el mundo, semidesnudo para mostrar las huellas de su sacrificio y en este caso la paloma del Espíritu Santo al centro. Esto se los quería yo mostrar porque ciertamente el tema trinitario siempre, siempre va a estar en la gloria celestial. Y esta es desde luego una pintura española, pero esta me interesa mucho que la vean porque esta es una de las pinturas que yo realmente reconozco muchísimo de Cristóbal de Villalpando, porque él se ajusta plenamente a las recomendaciones de uno de los grandes tratadistas de iconografía, que fue Francisco Pacheco, ni más ni menos el suegro de Diego Velázquez, el gran pintor. Pero el tratado que él hace de iconografía va a ser el fundamento, la base para muchos de los pintores novohispanos. Ahora, desde luego, el Espíritu Santo es fuente de luz. Entonces Pacheco dice que hay que colocar un rayo luminoso que descienda a las figuras del Hijo y del Padre. Y después, en esta maravillosa obra de Durero, que tenemos, desde luego es la gloria celestial, pero aún en la gloria celestial siempre se marcan niveles. ¿Por qué? Pues claro, el nivel superior máximo lo va a tener precisamente la Trinidad. Y en este caso tenemos a Dios Padre sujetando una crucifixión, o sea, al Hijo crucificado, y en el remate, pues desde luego está el Espíritu Santo. ¿Y quiénes están rodeando todo esto? Bajo toda una luminosidad excelente, pues los mártires, los santos y desde luego la Virgen María, San José. ¿Y quién está en este plano? Todos los santos, santos papas, santos, puede ser San Agustín, y desde luego santas también. Y esto es lo que para Alberto Durero, el gran artista, que fue un gran grabador también, para él eso es la gloria celestial. Pero yo quería, bajo este tema tan importante, mostrar algo que ciertamente a mí me conmueve muchísimo. Y es en la gran Basílica de San Pedro, el trono de San Pedro. Tienen ustedes aquí este monumento, porque es un monumento al trono de San Pedro, porque supuestamente la silla de madera está adentro de esto que nosotros hemos visto miles de veces en todas las representaciones justamente del interior de la basílica. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bernini, que es el autor del monumento, escoge justamente un ventanal, extraordinariamente maneja la gloria celestial, y en ese ventanal, pues justamente va a colocar ni más ni menos que la gloria del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los artistas? Escogen realmente parte de la arquitectura, parte de lo que es terrenal, para darnos justamente esta simbología de lo que es la luz para la iglesia, para
pues para lo que es en este caso el Espíritu Santo como fuente de luz. Dentro de los santos, vamos nosotros desde luego a tener, y a propósito de San Pedro, por eso lo quise poner a propósito de la cátedra y de lo que significa la Basílica de San Pedro, sabemos toda una historia muy interesante, muy extensa, de por qué se escoge ese sitio, pues porque supuestamente ahí está enterrado San Pedro. Y acuérdense ustedes que San Pedro fue elegido por Cristo como apóstol. San Pedro se llamaba Simón. Y después, claro, Cristo le dice que va a ser la piedra sobre la que va a cimentar su iglesia y que le dará las llaves del reino del cielo. De ahí viene el que San Pedro lo vamos a ver siempre con sus llaves. Dentro de lo que vemos en el Vaticano está esa famosísima escultura de San Pedro, que ya no tiene pies, miren, de todo lo que las gentes siempre van y lo soban y lo soban y lo soban. Hasta el bronce se va desgastando por todo este contacto físico que tienen los fieles. Vamos a ver otro tema que a mí me llama mucho la atención porque es muy bello, que es la anunciación de la Virgen María. La anunciación está narrada, desde luego, lo sabemos muy bien en los evangelios, y la doctrina de la Iglesia sostiene que la prueba irrefutable del amor de Dios hacia los hombres, pues es justamente el misterio de la encarnación. Entonces, nos dice el Evangelio que la Virgen María, que reposaba en su casa, pues orando o bordando, lo que ustedes quieran, recibe el anuncio de uno de los arcángeles que va a ser San Gabriel. Y le dice San Gabriel que Dios la ha elegido para que en su seno, aquí está Dios, en este rayo luminoso, para que en su seno, por obra y gracia del Espíritu Santo, que aquí está la paloma, va a encarnarse en su seno. No va a haber necesidad de contacto humano, sino que es un milagro divino. Y esto, Frangélico, que lo hace en el siglo XV, le da un segundo nivel a este paisaje, que vemos a Adán y Eva cómo salen vergonzosos del paraíso, porque no aceptaron y no obedecieron el mensaje de Dios. Entonces, esta Eva que renunció al mensaje de Dios, se va a esta Eva que sí aceptó el mensaje de Dios. Y por eso en su vientre se va a encarnar el Espíritu Santo. Esta pintura bellísima de Fra Lippo Lippi me interesaba porque es también una anunciación. Aquí tenemos al Espíritu Santo, pero lo que es extraordinario es que Lippi hace una especie de ojal en el vientre de la Virgen. Aquí tienen ustedes la ampliación, como señalando aún físicamente de qué manera Cristo se iba a encarnar en el vientre de María. Aquí tenemos otras anunciaciones, pero vean ustedes como siempre hay un rayo luminoso que abre justamente el firmamento para dar a entender este milagroso suceso a partir del Espíritu Santo. Y el arcángel San Gabriel, que siempre va a aparecer de muy diversas poses, anunciando el hecho milagroso. Esta anunciación es muy nuestra, es de Villalpando también, y es extraordinaria. Yo no sé, no he encontrado el fundamento que tiene la pintura, pero lo que es extraordinario es la simbología. Entonces tenemos a la Virgen María, al Arcángel San Gabriel, tal como ya vimos en los otros pasajes, pero lo que hace Villalpando
es mostrar el hecho como si fuera un teatro. El primero que analiza hace mucho fue mi gran maestro Francisco de la Maza, y él dice que colocó Villalpando a la Virgen como en un teatro. Pero ¿quiénes son estos personajes que aparecen como espectadores del gran teatro? Son los 9 coros angélicos. Y además, aquí tenemos a Dios Padre, tenemos al Espíritu Santo y Cristo, perdón. Cristo está representado en este sol. Es la profecía donde justamente Malaquías anuncia al sol de justicia. Y entonces Villalpando retoma en parte esa profecía. Por eso es tan extraordinario este lienzo que se encuentra en el Museo de Guadalupe en Zacatecas, junto con otros 3 lienzos que tienen las mismas dimensiones. Entonces tengo para mí, creo que no hay duda, de que Villalpando fue invitado a pintar estos 4 lienzos para lo que fue, porque ya no existe la decoración barroca, está la iglesia extraordinaria, de lo que fue justamente el seminario de los misioneros de propaganda Fide, los misioneros franciscanos. Y seguramente este lienzo ornamentaba el retablo de esta iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es muy, muy bello y muy lindo. ¿Qué es lo que pasa siempre en las representaciones del nacimiento de Jesús? Va a ser el cuerpo del niño Dios, del que emane la luz. En esta pintura esto es extraordinario, por eso la escogí. Y bueno, los querubines, ok, pero lo que es maravilloso es esta simbología del cuerpo del niño que emana la luz. ¿Por qué? Porque tal como dijeron las profecías, es la luz del mundo. Y en estas otras representaciones que tenemos barrocas, tenemos exactamente la misma idea. Aunque haya sido posible, porque parece que así fue, que Jesús nació en la noche, de todas maneras se hace siempre hincapié en que es Él precisamente el que trae la luz al mundo. Y vamos a ver ahora la luz, cómo la manejan los artistas a partir de la simbología que tiene justamente en el cuerpo de la Virgen María. María, la madre de Jesús, por ser la madre de Jesús, es que irradia la luz. Entonces, esto se va a plasmar de una forma extraordinaria en las pinturas. Entonces, tenemos, por ejemplo, estos 2 casos de una purísima concepción, y tienen ustedes cómo atrás de ella se ven los rayos de luz, desde luego arriba también, etcétera, y además está en una atmósfera celestial. Pero ¿qué nos está simbolizando el sol atrás de la Virgen? Pues que ella, como mujer común y corriente, no hubiera sido nadie, hubiera sido una mujer más, pero por ser la madre de Dios, entonces esa luz divina la recibe precisamente. Y es extraordinario, y ustedes seguramente van a ver muchos ejemplos donde el sol siempre va a estar atrás de la Virgen. Y vamos a ver la luna, y la luna que aparece en estas representaciones donde ella se posa en la luna, está precisamente significando eso. La luna sabemos muy bien que no tiene luz propia, es un satélite que recibe la luz de fuera, pues, del firmamento, pero exactamente eso es lo que significa. Miren ustedes aquí la víbora, o sea, el demonio que no la pudo vencer. ¿Qué nos dice Pacheco, el famoso tratadista, sobre cómo representar a la Virgen María? Esto es muy interesante y por eso lo quise traer
píntese con túnica blanca y manto azul, vestida del sol, un sol ovado de ocre y blanco. Aquí está el sol. Que cerque toda la imagen, coronada de estrellas. Esto es muy importante. Nos habla Pacheco de que debe llevar 12 estrellas, compartidos en un círculo claro entre resplandores, sirviendo de punto la sagrada frente. Es decir, a partir de su frente se tienen que distribuir las 12 estrellas, 6 para cada lado. A sus pies, nos dice Pacheco, la media luna con las puntas hacia abajo. Esto es pues yo lo he tomado como anécdota bien interesante, que Pacheco lo registra en su tratado, porque dice que consultó a los geógrafos y que les consultó que si la luna debe de estar ahora sí que con los cuernitos hacia abajo o con los cuernitos hacia arriba. Y entonces le dijeron, según él asienta, que tiene que estar siempre con los cuernitos hacia abajo, con las puntas, pues yo lo estoy diciendo muy coloquialmente. ¿Por qué? Porque si no, no recibiría la luz. Sería la parte opaca de la luna. Fíjense hasta dónde llegó este personaje del siglo XVII en su afán, porque él hace un tratado de iconografía muy importante que muchos artistas, como ya vimos Villalpando, cómo lo toma para la Trinidad, lo tomaron aquí en la Nueva España. Eso no me cabe la menor duda. He revisado varias de sus recomendaciones y es muy importante cómo aquí en la Nueva España, y yo creo que en toda Iberoamérica, se tomaron en cuenta sus recomendaciones. Muy bien. Vamos a ver el tema mariano ya para terminar. Esta es la Asunción. Acuérdense ustedes, esto también es algo interesante para recordar, que la Virgen María, por ser la Madre de Dios, por ser la Madre de Cristo, no murió, sino que subió. En francés se habla de la dormición, pero nosotros vamos a decir que es el tránsito de la Virgen. En la lengua hispana, lo que se usa es que fue un tránsito de estar dormida y subir en cuerpo y alma al cielo para ser coronada por su Hijo. Esto fue en premio de que fue ni más ni menos la Madre de Dios. Entonces, si hubiera muerto su cuerpo, todo el mundo sabemos que en el momento en que nos muramos, nuestro cuerpo empieza a podrirse. Entonces, el cuerpo de la Virgen, que había sido el receptáculo de Cristo, no podía pasar por este trance. De ahí viene entonces cómo los artistas van a representar su asunción a los cielos para ser recibida por su Hijo. Vamos a ver cómo manejan los pintores la luz en algunas escenas. Ya vimos algunas al principio de la vida de Cristo. Y yo creo que uno de los momentos más duros, más patéticos, es precisamente la oración del huerto. Es cuando Cristo, sufriente, va con algunos apóstoles después de la última cena, que pide que lo acompañen, va a orar, va a pedirle a Dios Padre que no pase ese sufrimiento tan intenso. De ahí viene precisamente este rostro extraordinario. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana de Cristo que de verdad está sufriendo. Y entonces vemos como la única luz en esa noche tenebrosa va a partir de la gloria celestial, del ángel que viene a consolar a Jesús, porque hay oscuridad, porque además es la noche. Y los apóstoles que Jesús pidió que lo acompañaran, miren nada más, no aguantaron el sueño. Lo importante es que siempre esta escena es tal vez una
de las más clásicas en las que vemos las tinieblas y la luz. Aquí esto ya es realmente muy interesante. Es una pintura europea donde el cuerpo desfallecido de Jesús, del sufrimiento que está pensando al que se va a enfrentar, lo recibe un ángel. Y nuevamente, la parte luminosa, pues es la de Jesús. Ya sabemos la muerte de Jesús, cómo se dio, ya sabemos cómo lo entierran, ya sabemos cómo resucita, etcétera, etcétera. Desde luego, podría yo haber traído muchos más ejemplos de esos pasajes que acabo de mencionar. Pero quise traer sobre todo algunos que los pintores hacen énfasis justamente en esta luz que viene del cuerpo de Jesús, del cuerpo de Dios. Este Caravaggio, que a mí verdaderamente se me hace imponente, acuérdense ustedes cómo Jesús se aparece a sus apóstoles después de que resucita y demás, y se les aparece para que ya empiecen ellos a predicar el evangelio. Pero en la primera aparición no estuvo Tomás, el famoso incrédulo de Tomás. Los apóstoles le cuentan que Jesús estuvo con ellos y no les cree. Y entonces Jesús se vuelve a aparecer. Todo esto está narrado en el evangelio. Y entonces lo que es tremendo y que Caravaggio lo reproduce de una forma extraordinaria es que Jesús le dice a Tomás, mete la mano en mi costado para que veas que sí soy yo. Entonces fíjense la cara de Tomás y la cara, claro, de los apóstoles. Pero lo que es extraordinario es justamente cómo Jesús le lleva la mano a Tomás para que la inserte en el orificio. Y lo mismo va a pasar en una de nuestras obras, de uno de nuestros artistas más extraordinarios, que es López de Arteaga, que maneja mucho el claroscuro. Y también aquí tenemos a Tomás, cómo introduce los dedos para asegurarse de que es Jesús. Bien, vamos a pasar a un tema que también es interesante de cómo se maneja la luz, que es el tema de los martirios. La palabra martirio quiere decir testigo, testimonio de Jesús, testimonio de fe. O sea, puede ser en este caso del cristianismo, pero pues, hay mártires de muchos tipos. Pero perdón. En este caso, tenemos a José de Rivera, el Españoleto. Son dos pinturas españolas que me interesaba mucho mostrar. El martirio de San Felipe y el martirio de San Bartolomé. Apóstoles precisamente, ellos sí formaron parte de los 12 apóstoles llamados por Jesús. Y escogí San Bartolomé porque es uno de los santos que no es tan representado, y sobre todo en el momento del martirio, que es tremendo, porque a San Bartolomé, pues hablando como de manera vulgar, digamos, lo despellejan en vida. Entonces aquí tienen ustedes al esbirro cómo está sacando la piel. Y claro, el rostro de Bartolomé es de un dolor inmenso, pero ¿qué pasa con el cuerpo de los mártires? Esos son los que llevan la luz. Y esa luz emana en parte a los esbirros, que son los que están, pues precisamente, actuando para ser el instrumento del martirio. Estos dos santos que tenemos aquí, San Aproniano y San Lorenzo, van a ser justamente de las primeras pinturas novohispanas de Baltasar Echave Orio. Y de alguna manera, pues lo primero que nos extraña es que San Aproniano, pues realmente no fue un santo que después tuvo mucha prestigio entre la sociedad, oigan, porque no conozco a alguien que se haya llamado así. Él hace San Aproniano y San Ponciano,
Y luego tenemos a San Lorenzo, que va a ser también de los primeros mártires. Aquí lo tenemos como los soldados lo van con antorchas, lo van quemando. O sea, es un martirio espantoso. Y aquí está el romano que está gozando, qué horror, ¿verdad? Que está gozando el martirio. Por otro lado está San Lorenzo, que él sí tuvo mucho prestigio aquí entre la sociedad novohispana y hasta la fecha, ¿verdad? San Lorenzo muere, es de los primeros martirios de los cristianos, y muere quemado en vida. Y dice la leyenda que nunca se quejó y que al contrario, que le decía a los que le martirizaban, ya me puedes voltear, ya ese lado está quemado. Qué horror, pero bueno. Vamos a ver ahora, de alguna manera, aunque estamos tal vez pasando muy bruscamente a esto, pero no podía yo dejar de mencionar cómo en un pequeñísimo detalle de todas las obras cristianas que se refieren a los santos, a la Virgen o a Cristo, vamos a ver un símbolo de luz, y es la famosa aureola, que es este disco que va a circular alrededor de las cabezas para indicar que estos personajes ya están fuera de la vida terrenal, es decir, están gozando de los cielos. Desde luego la Virgen María, que muchas veces en su aureola vamos a ver las famosas estrellas. Esas 12 estrellas van a ser justamente las que son aludidas en el libro del Apocalipsis, cuando la Virgen María aparezca en los cielos triunfante en el fin del mundo. Y luego tenemos, aunque ustedes no lo crean, a San Francisco de Asís, y se los digo así porque yo creo que nunca lo habían visto con esta representación. Esta imagen, para mí, es el retrato verídico de San Francisco. Está en Asís, es una pintura mural, y lo pintó Cimabue, que va a ser justamente uno de los artistas junto con el Giotto, que va a iniciar, como quien dice, la pintura renacentista europea. Pero lo que es interesante es que tenemos un retrato, para mí sí es un retrato, nada idealizado del santo. Así debió de ser, ya tal vez agotado, cansado, el mismo San Francisco. Pero lo que es muy importante, y sabemos que es él, pues es precisamente por la aureola. Esta aureola cambia cuando se refiere a Jesucristo, y esto viene desde la época bizantina, es decir, desde las primeras representaciones de Jesucristo de la época bizantina, estoy hablando siglo IV, V en adelante, los mosaicos, la pintura mural, estas representaciones en esa época siempre están en las partes más altas de los templos y generalmente son pinturas o mosaicos. ¿Qué es lo que pasa? Perdón, me voy a regresar. ¿Qué es lo que pasa en la figura de Cristo? Tenemos la aureola, pero la aureola tiene una cruz. Es lo que se llama el nimbo crucífero. Así se distingue el nimbo de Cristo del nimbo de los santos. Entonces lo tienen ustedes en esta, lo tienen ustedes aquí también, que viene a ser de pocos siglos después de la primera. Y luego ya en la época barroca, y luego sobre todo en las esculturas, es interesante ver cómo no se pone la aureola crucífera, pero se ponen estos 3 rayos que le llamamos justamente el nimbo crucífero o las 3 potestades. En esta figura del niño Dios
Esto también es muy interesante porque es el niño Jesús. Sin embargo, no es cualquier niño. Entonces, para identificarlo de que es el niño Dios, le ponen precisamente las 3 potestades. La mandorla o almendra mística. Esto también simboliza luz. Y estamos entonces, fíjense, en el siglo XII. Y quería yo justamente recordarlo, porque lo vamos a ver también, de qué manera justamente esta mandorla, esta luz, separa a Jesús, separa a Dios del resto de las representaciones, dándole justamente hincapié a lo que significa la divinidad. Y tenemos esa mandorla, pues que ya no podía yo dejar de mencionar a nuestra Virgen de Guadalupe. Estos rayos, esta que tenemos donde lo estoy señalando ahorita, supuestamente es la imagen real, es la imagen de la tilma de Juan Diego. Y tenemos perfectamente clara cómo este haz luminoso, que si ustedes recuerdan lo que dije de las asunciones anteriores, de cómo la Virgen recibe la luz de Dios por atrás para que la refleje, porque ella, su cuerpo es opaco. Sin embargo, la luz se distribuye a lo largo de su cuerpo. Y bueno, esta es una de las miles de representaciones guadalupanas. Ya para terminar, vamos a ver justamente cómo hasta la fecha la luz tiene una simbología sumamente importante en todo el ceremonial católico. Desde el bautizo de las personas, siempre los padrinos van a llevar una vela. En la comunión, en el matrimonio, es decir, siempre, siempre, y aún en las defunciones, vamos a ver cómo siempre habrá una luz. ¿Esto qué está simbolizándonos? Pues justamente todo lo que acabo de mencionar. Es esa luz que de alguna manera, y bueno, en el caso de las velas, la vela se va a consumir. ¿Para qué? Para simbolizar la adoración a Dios aquí en la tierra. Y de alguna manera, la luz magnífica viene justamente a través del cirio pascual. En el cirio pascual, que va a tener una ceremonia muy particular, en la noche que va en el momento de que Cristo ya está sepultado y cuando resucita, esto es el símbolo de la resurrección. Es la luz que Cristo prometió una vez que va a morir, y la luz que justamente estamos viendo es porque Él justamente prometió vivir después eternamente entre nosotros. Y entonces, aquí está la oración: ilumina esta noche santa con la luz de la gloria de la resurrección del Señor. Eso es una de las tantas oraciones que se rezan el domingo de resurrección. Y para terminar, pues tenemos nosotros algo muy interesante. En todos los templos vamos a ver siempre una caja fuerte, una caja como esta. Esta es la iglesia de la Santa Cruz del Pedregal de San Ángel. Y aquí en esto es justamente el sagrario. Aquí es donde se deposita el Santísimo. Y siempre tiene que haber una luz. Esa luz justamente nos está indicando que aquí está el Santísimo. Es decir, que aquí está Dios. Entonces, de esta manera, pues he querido mostrarles a ustedes cómo la iglesia, cómo la doctrina cristiana, cómo la práctica religiosa, hasta nuestros días, lleva precisamente toda esta, pues, uso de la luz
para justo indicarnos a los fieles lo que significa la luz de Dios. Gracias. Gracias, Consuelo. Es muy interesante todo el tema. Hay algunas preguntas que te quisiera hacer, ¿no? Claro. Sí, ¿decías, Gerardo? Sí, si gusta, doctora, para cerrar podernos ver en pantalla, en la parte superior de su pantalla hay un letrero rojo que dice dejar de compartir. Sí. Si le da clic ahí, Ya. ahí ya estamos todos a cuadro. Muy bien, gracias. Gracias. Y yo veo que la luz es la representación de Cristo mismo, la luz del mundo, ¿no? Y en ese sentido va a estar presente en todo el arte cristiano. Pero hay una época, y tengo entendido que la mayor parte de los ejemplos que nos mostraste ahora son de artistas barrocos, en donde la luz pasa a ser un recurso técnico, podrían llamarse así, para enfatizar, subrayar o realzar más a un personaje. No es algo accidental ni casual, es algo buscado. ¿Es así? Exactamente. Independientemente de lo que tú muy acertadamente comentas, y sobre todo en la época del barroco, la luz va a ser un elemento indispensable. Sin embargo, en los primeros ejemplos, si recuerdas que mostré de arte bizantino, Sí. también ahí la luz fue muy importante. La famosa manera como muestran siempre a Cristo Redentor, a Cristo, el famoso Pantocrátor, sobre un fondo dorado. Sí. Ese fondo dorado está representando la luz divina. Y desde luego, de ahí en adelante, todo se va a plasmar y como bien dices, sobre todo en el barroco, ahí sí se dan vuelo los artistas manejando los claroscuros para dar a entender los sentimientos humanos, ¿no? Sí, y me supongo que muchos artistas, eh, muy geniales algunos, habrán en ocasiones hecho propuestas que tuvieron que haber sido autorizadas por las propias la jerarquía religiosa, ¿no? Sí, o eran algo que surgía de ellos mismos y no eran revisados, o ¿cómo funcionaba esto? O sea, Fíjate, con respecto a la luz, yo no he encontrado realmente como una prohibición sí, o que se sujetaran pues a algo. Yo creo que mucho también fue por imitación. sí, Y los artistas, por ejemplo, aquí en la Nueva España, pues mucho tomaban como ejemplo los grabados y la pintura europea. sí. Y además de todo, bueno, los mismos artistas que fueron llegando a la Nueva España, que traían esta tradición, pues desde luego era parte de su acervo. Y luego los tratados que tanto he manejado, desde Sí. Molano, Pacheco, Interian de Ayala, etcétera, que ciertamente los artistas se fijaban en esas recomendaciones. Y claro, el barroco va a ser el momento maravilloso para el manejo del claroscuro. Entonces ahí sí los artistas se dan vuelo en mostrar a partir de la luz y las tinieblas las pasiones humanas, ¿no? Sí. En la escultura era mayor el reto porque había que buscar la fuente de luz natural, ¿no? Exacto, este, exacto. eh, Gerardo, ¿tienes alguna pregunta que quieras? Mi pregunta es si en la pintura novohispana no hubo algún momento en el que se rompió, digamos, que los parámetros que se dictaron desde Europa con respecto al uso de la luz y hubo algún autor, algún pintor que se atrevió a modificar algo, a hacer algo diferente. Todos fueron muy centrados en las instrucciones que usted por cierto, nos citó muy, muy detalladamente, o hubo alguien que trató de hacer algo, aunque fuera pequeño, pero con algún sentido de alteración de lo que se debía hacer.
Yo creo que con respecto al tema de ahorita de la luz, no hubo realmente como interés de alterar, porque Nadie se ciertamente, atrevió. no, no es que se hayan no atrevido, o sea, era parte del manejo que ellos tenían dentro de su estilo artístico. Ujú. De que hubo desde luego alteración en elementos de otra índole, sí los hubo. Y tan los hubo que, bueno, ahí entraba la Inquisición y pobre del artista, ¿verdad? Me Porque imagino. de alguna manera, bueno, era sancionado y hasta era metido a la cárcel también, a la cárcel de la Inquisición. Entonces, algunos sí se atrevían a ser, digamos, modernos en sus criterios y otros, desde luego, no se atrevieron. Y también hay que pensar que los artistas, los pintores, los escultores, pues eran cristianos, eran devotos, No, y tenían muchos dependían realmente, del pago, ¿no? Digamos, de parte de las iglesias. no, y además el propio artista, Sí, claro. pues tenía esa devoción, o sea, Ujú. Sí, sí, sí. realmente los que alteran alguna o modifican alguna imagen, por lo que he visto en los documentos, o es por ignorancia, o porque pues de veras eran muy atrevidos, por ejemplo, ¿no? Sí, Y claro. luego la Inquisición de repente también tenía, vaya, unas ideas medio absurdas y medio ilógicas. Por ejemplo, hay documentos donde se sanciona la famosa Trinidad antropomorfa, etcétera, y porque algunos de criterio de piojo, como yo digo, mandaban decir, es que la imagen está, no es correcta. Y me encontré un documento maravilloso donde alguien mandó criticar una imagen que debería de tirarse, quemarse y demás, y los mismos calificadores de la Inquisición le dijeron, señor, ya le dijimos que sí se puede usar esa imagen, deje usted ya de molestar, pues, ¿no? Aunque sí, desde luego, hubo desde luego casos muy fuertes de pintores, por ejemplo, Simón Perins, nuestro famoso Simón Perins, que fue nuestro gran maestro del siglo XVI, llegado directo de España. Él estuvo en la cárcel de la Inquisición porque era verdaderamente la lengua floja y criticaba a los sacerdotes y criticaba a la Inquisición y hasta que un día se lo meten a la cárcel de la Inquisición y le valió la famosa Virgen del Perdón que desgraciadamente se quemó en el incendio de la catedral en 1967. Dícese que era la Virgen del Perdón porque la hizo Simón Perins para que lo perdonaran de estar en la cárcel de la Inquisición. Eso es otra cosa. Pero Perins era porque tenía la lengua floja y criticaba a la autoridad eclesiástica, etcétera. Pero nunca se atrevieron realmente los buenos pintores a hacer cosas indebidas. Y eso yo no lo veo nada extraordinario No, por no, lo mismo, porque ellos eran pues, católicos piadosos también, claro. ¿no? Sí. Se entiende Y, la época también, por supuesto. Claro, sí, y tenemos también que pensar que las obras, en su gran mayoría, lo fueron por encargo. Y muchas veces además, el que lo encargaba no solo a lo mejor le especificaba las necesidades muy concretas que tenía del tamaño y los colores, sino seguro que al artista le decía y lo quiero así, 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 y le dictaba todas las características que esperaba. Y el artista que no era como el artista moderno, que tiene toda la libertad para expresar lo que siente y quiere, en esa época no era así, ¿no? O sea, era eh, seguir el deseo del mandante y expresarlo como se esperaba de él. y además yo creo que era como muy raro el artista que pretendía infringir a la Inquisición y hacer alguna representación indebida. Yo me encontré en el archivo, por cierto, en Estados Unidos, en Austin, me encontré una, que es muy interesante, una acusación a un artista que había trabajado
unos grabados pornográficos, digamos ahorita en la actualidad, porque tenían representaciones de Ovidio. Mm. Y entonces, claro, yo toda curiosa, tal vez mal curiosa, quería yo ver los grabados. Pues no están los grabados. Y eso seguramente porque los propios inquisidores, los jueces calificadores, pues los destruían o se los llevaban a su casa, vayan ustedes a saber. Pero ciertamente ese era el tipo de revisiones que se hacían. Ahora, sí hay denuncias de obras, pero de obras que seguramente fue por ignorancia, que no se sabía realmente cómo debía ir la Virgen o cómo debía ir el santo. Y esto yo lo veo mucho en las ordenanzas de los escultores, donde los revisan las obras y si no les parece, se las quitan, se las regresan al escultor para que las haga correctamente. Pero tal vez es por deficiencia de conocimiento o de mano de obra también, ¿no? Sí, como decías tú al principio, más por ignorancia, ¿no? Se podía llegar Exacto. a ese tipo de situaciones. Yo he conocido más bien, como que eran más frecuentes situaciones en las que se peleaba por el monto que se debía o no pagar, por otros aspectos más. Más que por eso, sí, claro. Sí, pues este tema que nos has tratado hoy en esta tarde esclarece muchos aspectos del arte cristiano, católico, con el que todos los días nosotros como creyentes nos enfrentamos al ir a una iglesia, pero que Claro. pocas veces tenemos consciente. Ha sido para mí una charla muy agradable la que he tenido contigo esta tarde y creo que Gerardo coincidirá conmigo también, que fue un privilegio tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Fue muy lindo volverlos a ver. Y para mí también fue un verdadero placer escucharla, doctora, y pues aprender mucho más de lo que ya he tenido la oportunidad de aprender con sus ponencias en el Seminario de Estudios Novohispanos aquí en el colegio y en la entrevista que tuve la oportunidad de hacer hace tiempo con usted para el programa de radio de nuestra institución, el Colegio de Sinaloa. Y también vale la pena apuntar para nuestro auditorio que bueno, este tipo de iconografía en su momento fue impactante porque hay que considerar que en esa época mucha gente no leía, no sabía leer, entonces era la imagen lo que le decía tantas cosas. Hoy, en este mundo de imágenes, en este mundo de bombardeo mediático, hemos perdido la capacidad de leer la iconografía, desafortunadamente, pero por fortuna con expertos en el arte como la doctora Makíbar, podemos volver a disfrutarla. Cada vez que ahora veamos una pintura virreinal, una pintura antigua o entremos simplemente a una iglesia, a un templo, podemos entender un poco más y disfrutar más allá de nuestra fe el placer estético de lo que estamos viendo. Creo que esto ha sido enriquecedor para todos los que han podido verlo y creo que va a ser un documento muy valioso para el archivo del Colegio de Sinaloa. Le agradezco, doctora, mucho. Al contrario, gracias a ustedes. Sí, yo creo que sí. Para terminar, Consuelo, te cuento una anécdota. Las generaciones más jóvenes, cuando han entrado conmigo, acompañadas conmigo a un templo, es impresionante. O sea, entran como si fueran de otra religión. Son muy pocas las cosas que logran comprender de simbología, de todo lo que en un templo está representado. Creo que a lo mejor la gente en la Edad Media entendía más de lo que veía que lo que hoy nuestros contemporáneos, ¿verdad? Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias a toda la gente que nos ha podido sintonizar en este podcast, por supuesto a la doctora Makíbar, al maestro Carlos Azueta. Esto fue una producción del Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Archivos Históricos y Bibliotecas. Yo soy Gerardo Sornio y todo el equipo que hace posible este tipo de producciones los espera en un próximo conversatorio
aquí en el portal del Colegio de Sinaloa. Hasta pronto, muchas gracias.